Una ametralladora que utiliza múltiples cañones girando sobre un mismo eje parece sacada del más violento videojuego de guerra. No obstante, una vez más, la realidad vence a la ficción. Quizás su enorme velocidad no permite dimensionar a qué nos enfrentamos, pero todos esos cartuchos descartados, mientras abre fuego, puede darnos una idea. Ahora sabemos por qué ese sonido de ráfaga es el terror de los combatientes. Y podemos asegurarte que si los escuchas, desearás estar a años luz de distancia. Tanto las Fuerzas Armadas como los criminales y terroristas son conscientes de que si se encuentran del lado equivocado de una M134 minigun, tienen los minutos contados. Se trata de una de las armas más emblemáticas de la guerra moderna, una ametralladora multicañón que ha tomado el ingenio del siglo XIX para convertirlo en un letal aliado de los soldados del futuro. Su cadencia de tiro es impresionante y es tan versátil que sin importar a dónde vayas, nunca podrás esconderte de su poder. En este nuevo video, conoceremos a fondo la historia de la temible minigun. Descubriremos de dónde viene, cómo funciona y además podremos verla en acción. Así que agárrate bien de tu asiento, porque el poder de la M134 te hará temblar. En el mundo bélico actual, las principales naciones militares pelean por alcanzar los avances tecnológicos más impresionantes. Radares más potentes, sistemas de defensa mejorados o aeronaves con moderna aviónica. Sin embargo, hay una regla histórica y muy simple que es difícil de romper. Nadie puede sobrevivir ante una feroz lluvia de balas. Es por esa razón que el imponente sonido de una minigun, disparando miles de cartuchos por minuto, es uno de los más temibles. Ahora bien, como mencionábamos, este concepto no es nada nuevo. Así que para conocer los orígenes de esta letal arma, debemos viajar más de 160 años al pasado. Su ADN se remonta a la década de 1860, cuando se inventó esta poderosa e innovadora ametralladora Gatling. El creador del arma fue Richard Jordan Gatling, quien bautizó el dispositivo con su propio nombre. Consistía en la unión de 6 cañones con un sistema rotativo para que un solo soldado pudiera lanzar una ráfaga de disparos, solamente accionando una manivela. Era algo simple, pero revolucionario y letal. Se necesitaba una cantidad mucho menor de hombres para causar un enorme daño. De esa manera, el concepto marcó un antes y un después en el diseño de este tipo de armamento. No obstante, durante la primera mitad del siglo XX, no se lograron desarrollos que acompañaran el avance de los arsenales, y los sistemas de artillería giratorios quedaron de lado. Debieron pasar varias décadas, hasta que el análisis del combate aéreo que dejó la Segunda Guerra Mundial mostró la necesidad de crear armas con una mayor cadencia de fuego. Con este fin, en 1946, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos lanzó un nuevo proyecto, bajo el nombre Vulcan. La idea partía de crear un dispositivo de pequeño calibre y con el mayor rendimiento posible. Así fue que General Electric desempolvó la antigua ametralladora Gatling, capaz de lograr esos requerimientos. La fabricación comenzó con el uso de 6 cañones de 15 milímetros y las pruebas fueron exitosas. El arma comenzó ofreciendo una velocidad de disparo de hasta 2.500 por minuto, pero pronto la duplicó. Más tarde se decidió sustituir los cañones por otros de 20 milímetros, y eso terminó de dar forma al M61 Vulcan, que entró en servicio en 1959 para equipar aviones y helicópteros. Este fue el precursor de la nueva era de este tipo de armamento. Con el tiempo, surgieron más diseños para aeronaves, pero también comenzaron a utilizarse en sistemas de defensa aérea para las flotas navales. El concepto de la vieja ametralladora Gatling ahora surcaba cielos y océanos, pero pronto también volvería a mano de los soldados en tierra. En 1960, General Electric comenzó a probar otra versión del cañón M61. Esta vez el diseño se redujo para utilizar un cartucho de rifle de la OTAN de 7,62 por 51 milímetros. Unos años más tarde, cobró vida la más versátil de todas estas armas bajo la designación militar M134,
mejor conocida por su apodo Minigun. Este nuevo diseño de cañones rotativos entró en servicio con varios tipos de tropas. Es que, en esencia, la Minigun es una versión más pequeña del Vulcan, pero gracias a su flexibilidad, se puede montar en plataformas terrestres, marítimas y aéreas. El diseño multicañón de la ametralladora ayuda a evitar el sobrecalentamiento, pero también sirve para otras funciones. Tiene una mayor capacidad para soportar una alta cadencia de tiro, ya que el proceso de disparo, extracción y recarga tiene lugar de manera simultánea. Mientras un cañón dispara, otros dos se encuentran en diferentes etapas de extracción del casquillo, y otros 3 son recargados. A su vez, todos se encuentran situados en un cajón de mecanismo circular que compone la M134, y giran constantemente para ponerse en la posición de tiro, uno tras otro. Por otro lado, el arma es alimentada con cintas de cartuchos que luego de introducir las balas en las recámaras, se desintegran. El sistema que se ocupaba de esto originalmente fue denominado MAU 56A, pero ha sido reemplazado por el mejorado MAU 201A. El resultado de sumar todas estas características es una pieza única e inigualable, capaz de ejecutar hasta 6.000 disparos por minuto con proyectiles que viajan a una velocidad de 850 metros por segundo. Detengámonos un instante en estos datos e imaginemos esta situación. Si una persona promedio tarda 1 minuto en recorrer 100 metros, piensa con qué ímpetu deberías correr para lograr esquivar las balas. Parece imposible, ¿verdad? El esfuerzo es en vano. La muerte te ha alcanzado. Y si todavía te preguntas qué podría hacerte el poder de esta arma, aquí te dejamos imágenes donde una prueba con un torso de gel balístico habla por sí sola. Esto puede ser un simple ensayo, pero la M134 ha provocado los mismos resultados en diferentes conflictos donde se utilizó. Esta versión de cañones rotativos tuvo su estreno de inmediato luego de ser entregada a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Y como fue en la acalorada década de los 60, ya imaginarás en dónde tuvo lugar. La Guerra de Vietnam. Los soldados norteamericanos necesitaban una variante moderna de las armas tipo Gatling para el conflicto en el sudeste asiático. Con ella, podrían defender distintas posiciones claves y montarlas a los helicópteros que transportaban a los militares, ya que su falta de blindaje los hacía vulnerables a los ataques enemigos. Lanzadores de granadas RPG-7 hacían volar las aeronaves en 1000 pedazos. Incluso armas ligeras causaban un gran daño. Mientras tanto, las opciones de fuego de los estadounidenses se sobrecalentaban antes de poder penetrar en la densa selva vietnamita. Por eso, la opción de multicañón se convirtió en la solución ideal. La versión montada en helicóptero fue denominada XM134 y se convirtió en una pequeña bestia capaz de arrasar con grandes áreas en un corto tiempo. El resultado de un ataque con minigun es simplemente devastador. Y a pesar de que Vietnam no es uno de los mejores recuerdos para Washington por haber sido parte del bando perdedor, el arma demostró que había llegado para quedarse. Sus capacidades la volvieron a ser protagonista en importantes conflictos como la Guerra del Golfo y las guerras en Afganistán e Irak. Incluso, 60 años después de su creación, continúa siendo una de las favoritas de los soldados. Solo escucharlas rugir es música para sus oídos. Sin lugar a dudas, estar encargado de las armas en un helicóptero es una de las tareas más peligrosas. Volando a toda velocidad, con el sonido de los rotores y las ametralladoras aturdiendo y expuestos ante el enemigo.
No obstante, en este caso se encuentran bien preparados. De hecho, si a todo lo mencionado le sumamos las capacidades antitanque de los modelos más actualizados, una de estas aeronaves está lista para destrozar objetivos mucho más grandes y costosos. Un duro golpe para cualquier enemigo. Dicho esto, ya no quedan dudas de que la minigun se encuentra entre los armamentos más imponentes de cualquier arsenal. Y ciertamente hablamos de cualquiera, ya que esta plataforma de alto poder destructivo no solo se puede ver en las manos de las fuerzas de seguridad. En la actualidad, la lucha contra el narcotráfico en el territorio de México es una de las más sanguinarias de este lado del mundo. Los diferentes cárteles utilizan el dinero obtenido de la venta de drogas para comprar armamento de guerra, e incluso cuentan con activos iguales o mejores que los del ejército de ese país. Dentro del amplio y completo arsenal que tienen a disposición estos criminales, se suelen hallar cañones rotativos como el M134, lo que garantiza una batalla al nivel de un conflicto bélico moderno. Sin embargo, para llevar algo de tranquilidad a la población, las fuerzas mexicanas han demostrado que sus tropas no se quedan atrás, y en 2017 fueron ellas las que acabaron con líderes del narco gracias al uso de la minigun. Esta escena tuvo lugar en la ciudad de Tepic, capital del estado de Nayarit. Un helicóptero Black Hawk artillado brindó aquel espectáculo nocturno con una de estas impresionantes M134. Fue en el marco de la llamada Operación Barcina, que sirvió para despejar la zona y abatir a Juan Francisco Patrón Sánchez, alias el H2, quien había asumido el liderazgo del cártel de los Beltrán Leiva en 2014. Acercándonos al final, podemos afirmar que la minigun ha logrado canalizar toda la experiencia de los cañones rotativos, desde la primera ametralladora Gatling hasta la actualidad. Eso la ha transformado en una pieza increíblemente versátil, lista para ser utilizada en cualquier terreno y con el mismo resultado: destrucción asegurada. Ciertamente, el arma que no te gustaría ver en manos de tu enemigo. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Te esperamos para que nos acompañes en el próximo video.